Quedó otra pregunta cuando estábamos justo mencionando un poco lo de TikTok, que el otro día justo estaba viendo el top de los 10 mayores influencers en España. No sé si era por seguidores, porque, bueno, luego de repente sale un perfil que es menos conocido, pero básicamente el que yo vi y que me dediqué un poco a analizarlo en LinkedIn porque me pareció interesante, estaba por un lado, bueno, estaba por un lado Georgina, que jugaba en otra Ujú. liga, era como la española que jugaba en otra liga, y luego estaba María Pombo y Dulceida, que era como un poco de las dos más clásicas, Ujú. y por el otro lado estaban Lola Lolita y Marta Díaz, creo que era. Ujú. Y me fijé un poco viéndoles los números, que me pareció interesante, que era que por un lado María Pombo y Dulceida seguían teniendo buenos números en Instagram, pero TikTok ya se les había resistido. Y sin embargo, Lola Lolita y Marta Díaz, que habían nacido en TikTok, seguían teniendo buenos números en TikTok, evidentemente, pero además el salto a Instagram no se les había resistido. Y me pareció un poco como paradójico como ellas eran más todoterreno, sin embargo las más clásicas no. ¿Se te ocurre un poco por qué ha podido pasarle eso a los perfiles más clásicos, que TikTok se les ha atascado más y sin embargo a los que venían de TikTok Instagram no les ha supuesto reto? Pues hay muchas veces que me he preguntado esta misma pregunta y reflexionando no he encontrado nada que, o sea, sí que tengo como distintos pensamientos que muchas veces conectan y otras veces simplemente se quedan ahí, ¿no? Y nunca sabremos la respuesta porque realmente yo creo que es parte de muchos factores. Por un lado pienso que las nuevas generaciones que nacieron en TikTok han conseguido unas audiencias muy grandes y unos números muy buenos, y que han sabido trasladarlo poco a poco a Instagram. Es decir, han sabido hacerlos evolucionar en Instagram también porque creo que también la propia plataforma ha ido cambiando para que TikTok no se la comiese, ¿no? Entonces daban más exposición a los reels, a los vídeos, de repente había un montón de gente también que también quería saber qué hacían esas influencers porque hay un punto, y perdón que divague tanto, pero hay un punto que es el contenido, ¿no? En TikTok mucho hace unos años mucho era mucho baile, mucho tal, esos perfiles que crecieron, mucho como una Lola, una Marta, una Ángela Mármol, Moni Smurf, son perfiles muy grandes, crecen porque nacen de los bailes, pero la gente se queda con ganas de más. Y en TikTok no subían su vida o sus momentos como más del día a día y demás. Sin embargo, en Instagram tú podías encontrar sus stories de qué estaban haciendo cada día, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto, ¿no?, de conexión. ¿Qué ocurre en el lado contrario? Los perfiles más veteranos, como una Ida, como una María Pombo, al final nacen en Instagram. Bueno, Aida nació con un blog realmente escrito, Claro. luego pasó a Instagram, ¿no? Pero es cierto que quizá ellas también son otra generación más adulta. Los bailes, que al principio TikTok era mucho baile, ahora ha desarrollado una cantidad infinita de entretenimiento muy diverso, ¿no? Pero creo que ahí también está el punto, ¿no?, de que ellas pues al final no conectaron con esa etapa principal de TikTok, y quizá también creo que viéndolo desde un punto de vista muy interno del mundo influencer marketing, agencia, de cómo trabajan los creadores por detrás, creo que también hay un punto en el que hay un momento en el que tú puedes trabajar en Instagram cómodamente o tienes muy planificado y ordenado tu contenido para trabajar en esa plataforma solo. Ahora tienes que hacer también contenido en la otra plataforma que no te funciona de la misma forma, y quizá también ahí te genera cierto rechazo o cómo meto que en cada sitio, ¿no? Si ahí tampoco se está consumiendo tanto. O sea, creo que hay como muchos factores y creo que es un tema súper interesante del cual pensar, la verdad. Y en cuanto a plataformas, que ya hemos mencionado YouTube, ¿crees que hay una reorganización un poco de las redes sociales? Hasta ahora sabíamos que Instagram era un poco el rey. Ujú. Luego TikTok apareció, pero nunca apareció que le quitaba el trono. YouTube era como algo para otro. Además eran otros creadores, era como Ujú. los que eran de YouTube eran de YouTube. Sí. Y ahora parece un poco como que YouTube cada vez está más fuerte, como que también las formas de consumo bueno, del usuario en general cambian. Ahora se habla mucho de que consumimos mucho contenido en la tele, Instagram se quiere meter a la tele. No sé si crees que todo va a seguir más o menos igual o va a haber un poco de reorganización en las redes. Ya no hablo de que alguna vaya a morir, porque
Es verdad que antes morían, pero ahora parece como más difícil, pero simplemente que un poco se vayan reorganizando. Yo creo que ya están reorganizándose, ¿no? O sea, y creo que también todas las actualizaciones que en su día, hace unos años, trajo YouTube con toda la parte de Shorts, fue un poco para competir con toda esa parte de TikTok y de Meta de vídeo corto, ¿no? Porque veían que ellos, yo creo que se estaban quedando un poco más estancados en ese sentido, que insisto, YouTube es... creo que no sé ahora si estará, pero durante muchos años fue el segundo buscador más importante en Internet, ¿no? Después de Google. Tú buscabas cómo hacerte un nudo de corbata en YouTube, ¿no? Y querías ver el vídeo tutorial. Creo que ya está habiendo una reorganización en las redes sociales y que es súper interesante, porque nosotros venimos de la pandemia, y insisto con la pandemia porque creo que fue como una etapa muy clave para todos y para el consumo de redes sociales, porque veíamos mucho vídeo corto en TikTok, los Reels se empezaron a posicionar más fuerte. Antes, no sé si tú lo recuerdas, pero en Instagram los Reels no existían y era Instagram TV. Es verdad. Y Instagram TV desarrolló luego la parte de Reels, ¿no? Me cargo yo Instagram TV y ahora son Reels porque... Incluso hubo una época que Instagram TV era una aplicación aparte, ¿no? Era una aplicación aparte, oye, tenía una ventana aparte como la que tiene Reels ahora, ¿no? Y no deja de ser como un formato de vídeo que, bueno, le dan distinto nombre y se adapta a la tendencia y al consumo del usuario, que eso es súper relevante, ¿no? Entonces, claro, partíamos de la base de que en pandemia teníamos un consumo de un vídeo más corto, más ligeros, más el scrolling y demás. Y ahora, sin embargo, creo que nos, como audiencia un poco, no sé si te pasará a ti también, pero nos hemos cansado un poco de esos vídeos súper cortos y dopamina a tope y necesitamos más un vídeo un poquito más largo, que es lo que te da YouTube, ¿no? Y al final yo creo que hay muchos creadores, por lo que yo veo y consumo, que se están moviendo a YouTube porque, uno, creo que se sienten más cómodos a nivel de comunidad con un tema que decías antes, ¿no? De volver a conectar con tu comunidad y demás. Creo que YouTube es como una casita, ¿no? Tu casita y es muy diferente a la velocidad que tiene Instagram o la velocidad que tiene TikTok, porque estos creadores publican a diario en esas plataformas. En YouTube es mucho más complicado publicar a diario un vídeo, o los shorts no los usan como, o hay también stories, ¿no? Pero no se usan de esa forma, ¿no? No toda tu audiencia tiene ese lenguaje o esa capacidad de uso de YouTube como un Instagram, por así decirlo, ¿no? Y creo que ya está habiendo esa reorganización y que en los próximos años vamos a ver un poco, me aventuro, yo sin ser vidente ni nada de eso, pero un poco por lo que yo he vivido, todo es cíclico. Creo que va a volver un poco el vídeo largo y que necesitamos todos como conectar con ese momento de salón, como dices tú, ¿no? Televisión, y ahora ya no veo los programas convencionales de televisión de antena, sino que me pongo en YouTube un vídeo un poquito más largo de 20, 30 minutos de mi creador favorito y estoy allí viéndolo tranquilamente, ¿no? Esto, por ejemplo, yo una cosa que he reflexionado es que creo que cambia un poco el paradigma de cómo se estaban trabajando las redes sociales hasta ahora la mayoría de creadores, quitando los que ya estaban en YouTube. Que es que me daba la sensación de que, simplemente la mayoría de creadores estaban, como se decía antiguamente, haciendo calcetín de dinero, mientras que YouTube sí que me ha dado siempre la sensación de que, bueno, sobre todo los creadores que ya estaban y los que ahora llegan, que requiere reinvertir lo que estás ganando, requiere gastarse... Bueno, el otro día, por ejemplo, escuchaba a Willy Rex, que lleva muchísimos años creando contenido, y hablaba de cómo se había gastado más que nunca en un vídeo. O sea, ya los mismos que estaban en YouTube ya saben que hay que tocar gastarse dinero, un poco el fenómeno MrBeast, que ya es crear contenido un poco que cuesta dinero, y entonces mucho creador que vaya a YouTube va a tener que decir, vale, es que en Instagram creaba contenido gratis, como quien dice, o con muy poca inversión, y ahora de repente toca gastar dinero sin saber si va a convertir, toca apostar, toca arriesgar, y entonces como que sobre todo va a llegar una figura un poco de creador de contenido, influencer más empresarial, que ya tenga un poco más de dotes empresariales, un poco más de visión estratégica, que arriesgue. No sé si te habías visto un poco esta nueva tendencia. Sí, bueno, muchos creadores de contenido, por ejemplo, de TikTok o de Instagram, de la generación más joven que a lo mejor no han nacido, que han nacido en TikTok, los que decíamos, ¿no? Que han tenido una exposición súper grande en los últimos 3 años, han crecido una barbaridad, ahora están en boca de todos, ganan premios, están en portadas de revistas y todo el mundo sabe más o menos quiénes son, ¿no? Ellos están empezando ahora en YouTube.
y muchos de ellos están invirtiendo en editores de vídeo largo. ¿Por qué? Porque las publis cortas o los contenidos orgánicos cortos a los que yo estoy acostumbrado y por los que yo he crecido, los edito yo y lo tengo ya todo cogido y tal, y es un tiempo más corto, y la parte de vídeo, pues a lo mejor solamente se graban invierten en una cámara que les permita llevársela a todas partes, ¿no? Y invierto en pagarle a una persona la edición del vídeo para poder tenerlo más rápido, ¿no? O sea, creo que sí, que es necesaria esa inversión. También creo que depende del creador de contenido, o sea, un Ibai, un Nil Ojeda, un Plex, un Willy Rex, son creadores de contenido del entretenimiento a un nivel muy diferente al que puede ser otro tipo de creador que esté empezando, que no tenga ese volumen de... O sea, yo entiendo que Willy Rex diga que se ha gastado un montón de dinero en un vídeo, porque para él también es un poco coger insights de qué es lo que le va a funcionar o no, y efectivamente bueno, también es que Willy Rex es un empresario. Claro. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Es como un referente muy alejado del, quizá como la masa, ¿no? Por así decirlo, pero es normal, y además hay una particularidad que es muy importante de YouTube, que es que YouTube es una de las pocas plataformas que te permite a ti como creador de contenido monetizar. Claro. Entonces es lógico que tú quieras invertir si eso te va a conllevar tener un rendimiento económico más alto, ¿no? O sea, en TikTok también puedes monetizar de muchas formas, pero por ejemplo en Instagram realmente es con la publicidad que tú consigas atraer en tu canal. Entonces hay un punto ahí en el que el creador también tiene que verse interesado en que eso salga lo mejor posible, porque yo voy a recibir ya dinero por este vídeo que estoy subiendo porque YouTube me paga, y por otro lado es qué dinero a más puedo hacer si vienen colaboraciones de marcas, ¿no? Y por la parte un poco de adaptarse a este nuevo paradigma, por ejemplo, mencionabas los youtubers, parece como que para ellos es más o menos sencillo, porque ya muchos ya estaban viajando por el mundo, como ya haciendo, bueno, producciones un poco más complejas, un poco más, bueno, elaboradas, más estratégicas, y sin embargo, un poco la parte que mencionabas de TikTokers, Instagramers, van un poco a YouTube y normalmente hacen un poco... Es que lo explicaste muy bien, porque es como voy con una cámara, me grabo durante todo el día y luego se lo doy a un editor y que lo monte. Entonces pierde, por un lado, la edición, que muchos de esos youtubers siempre la tuvieron como muy para ellos porque era muy importante. Ellos, los Instagramers, TikTok, lo pierden. Y por otro lado, el contenido, tampoco estamos hablando de las producciones que están haciendo los otros. Entonces siempre me ha dado la sensación un poco de que además cuando ya empieza a empujar un poco la IA, ya contenido de IA, feeds de IA como los que estaban sacando las grandes compañías, un poco de inteligencia artificial, que esta nueva corrección puede traer que los youtubers sean un poco los reyes y el resto, a mí me da la sensación de que un TikToker, un Instagramer,